Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les traje un nuevo video. En este video vamos a estar hablando acerca de las claves primarias. Bueno, Hibernate tiene varios tipos de claves primarias distintas. Algunos de los tipos que existen son los siguientes: nativa, identity, secuencial, incremental, UUID, GUID y foránea. Nativa es básicamente dejarlo a Hibernate elegir la que él quiera utilizar. Fíjense, les leo el texto. Dice: Hibernate usará algunos de los siguientes métodos dependiendo de la base de datos, dependiendo de qué sistema gestor de base de datos utilicen. De esta forma, si cambiamos de base de datos, se seguirá usando la mejor forma de generar la clave primaria. Igualmente no recomiendo esto, la forma nativa, pero bueno, es dentro de las que existen en Hibernate. Bueno, Identity ya lo conocen, sí, es la misma Identity que hay en SQL. Fíjense que les leo el texto. Hibernate usará el valor de la columna de tipo autoincremental, es decir, que al insertar la fila, la base de datos le asignará el valor. La columna de la base de datos debe ser de tipo autonumérico. Como ustedes ya saben, si tienen un 1, les va a incrementar a un 2, a un 3 y así sucesivamente. Después está la secuencial, que la secuencial no es compatible con MySQL, la pueden usar con Oracle o Postgres, y se utiliza una secuencia, se crea una secuencia, va creando una secuencia y en base a esa secuencia se va creando una secuencia en la base de datos, que también puede tener, también tiene que ser de tipo autonumérico. Bien, después tenemos incremental, que es una muy buena opción. Fíjense que dice que se lanza una consulta selectmax contra la columna de la base de datos y se obtiene el valor de la última clave primaria, incrementando el valor en 1. La columna de la base de datos debe ser de tipo numérico. Bien, UUID. Hibernate genera un identificador único como un string. Se usa para generar claves primarias únicas entre distintas bases de datos. Esto es un poco más complejo, ¿sí? GUID es Hibernate, genera un identificador único como un string, pero usando las funciones que provee SQL Server y MySQL. Se usa para generar claves primarias únicas entre distintas bases de datos. Estas dos son más avanzadas, te generan una secuencia un poco más compleja, ¿sí? Bueno, fíjense que habíamos dicho que había dos tipos de mapeos distintos. Está el mapeo de una clase a través de una anotación XML o el mapeo directamente usando anotaciones. Si yo tengo un ID, fíjense, y le quiero cambiar la forma del generador, el generador va a ser alguna de estas tipos de claves que le estoy mostrando, ¿sí? Y cuando ustedes tengan un archivo XML en el generator, cuando pongan el atributo class, ahí van a colocar la forma en la cual va a trabajar esa clave, ¿sí? Fíjense ahí, cómo coloca que la clave va a trabajar de la manera de un identity, ¿sí? Bien, esa sería la forma de trabajar con un XML y esta sería la forma de trabajar con una anotación. Habíamos visto la anotación @id, habíamos visto la anotación @column. Bueno, para especificar la forma en que se va a trabajar o cómo va a trabajar internamente esa clave, van a tener que agregar @generated_value estrategia igual a generationType.identity. De esta manera agregan que va a ser identity esa ID de clave primaria, ¿sí? Bien, esto lo traducimos a código. Si yo quiero, en tipos de seguros, ahora se encuentra la clase assigned, que sería la que nosotros le asignemos. En lugar de generar esta, van a tener diferentes tipos de versiones para poder utilizar. Vamos a agregar identity. Entonces ahora el ID tipo de seguro, en lugar de ser el que nosotros le colocamos, va a ser identity. Tipo de seguros va a tener el ID identity.
Y a usuario vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que agregué otro atributo llamado ID. Le coloqué el @ID como clave, como anotación para que lo detecte como un ID. @column name igual ID. Y acá era arroba. Fíjense, se los coloco acá, generated value. Y acá colocamos la estrategia. Strategy es igual a generation type y tienen los diferentes tipos de claves que pueden estar generando. Identity, secuencial o de tipo tabla. Estas son las únicas que me dejo. Identity. Bien, según qué gestor estén trabajando, va a permitir algunos tipos de clave y otras no. ¿Sí? Bien, ya tenemos tanto los usuarios como los tipos de seguro. Fíjense, uno con anotaciones y otro con XML, trabajando con Identity. ¿Sí? Entonces vamos a ir a la app de Java, o sea, nuestro main, y vamos a agregar un usuario. No le vamos a setear el ID. Y vamos a agregar un tipo de seguro y no le vamos a setear el ID. Agregamos estos dos en la base de datos y vemos si se genera de manera identity la clave primaria. Aquí cerramos, yo limpio todo lo que tengo, elimino la base. No hace falta que eliminen la base cada vez que ejecuten. Elimino para que ustedes vean que se está creando todo desde el código. Ejecuto, ya se ejecutó todo correctamente. Busco la base, busco la tabla. ¿Se generó el tipo de seguro? Sí. ¿Se generó el usuario? Sí. Perfecto, bueno. Ahí pudieron ver la forma de generar las claves primarias en Hibernate. Bueno, saludos, nos vemos.